no era yo, gloria a Dios. Yo sí sentía, gloria a Dios, como que ese era el último día de mi vida, gloria al Señor Jesús. Pero no sabía lo que Dios iba a tener ese día conmigo, gloria a Dios, o lo que Dios iba a hacer conmigo ese día, gloria al Señor Jesús. Pero sí le digo, mis hermanos, que ese día, gloria al Señor Jesús, orándole en esa noche, gloria a Dios, Dios vino a mi vida de una manera que yo no la creía, gloria a Dios, y tampoco entendía, gloria a Dios, que iba a venir. Me quedo, gloria a Dios, me recuerdo con mi niña en mi cama, gloria a Dios, de que para dejarla acostar a ella, gloria a Dios, en la cama, y después yo pasarme para el piso, porque estaba en los inicios. Y cuando me recuerdo en el momento de recostarme, gloria a Dios, yo vi una luz grandemente, gloria a Dios, que entró, gloria a Dios, y traspasó, gloria a Dios, el zinc de mi casa, que cuando eso yo vivía en la casa pequeña, que era de madera, gloria al Señor Jesús. Una casa bella, gloria al Señor Jesús, que Dios hizo grandes cosas, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Yo veo esa luz grandemente, gloria a Dios, que entra, gloria a Dios. Cuando entra esta luz, gloria a Dios, mi corazón, gloria a Dios, se detiene, gloria a Dios. Mi corazón, gloria a Dios, yo entro en shock, gloria al Señor Jesús. Cuando yo entro en shock, gloria al Señor, yo no puedo abrir mi boca, gloria a Dios, porque cuando pude ver, gloria a Dios, lo que trajo esa luz, gloria a Dios, yo vi dos personajes, eran dos ángeles, gloria al Señor Jesús. Y cuando yo hice dos ángeles, gloria al Señor Jesús, que posaron en mi casa, gloria a Dios, automáticamente, gloria al Señor Jesús, ellos me tomaron por los hombros. Cuando me tomaron por los hombros, mi espíritu, gloria a Dios, salió del cuerpo mío, gloria a Dios. Y yo veía mi cuerpo tendido, gloria al Señor Jesús, en la cama con mi niña arriba, gloria al Señor Jesús. Yo quería vocear a mi esposa, gloria a Dios, pero mi voz fue enmudecida, gloria al Señor Jesús. Y cuando quería hablar, gloria al Señor Jesús, simplemente me decía que callara, gloria a Dios, porque el Señor me había escogido, gloria al Señor Jesús, para llevarme a lugares que había llevado a otro, gloria al Señor Jesús. Y me decía uno de los ángeles, me decía, mi siervo Reinaldo, gloria al Señor Jesús, el Señor le ha placido escogerte este día, gloria a Dios, para mostrarte cosas que le ha mostrado a otro siervo, gloria a Dios. Porque de tiempo en tiempo, gloria al Señor Jesús, el Señor coge de lo de él, gloria a Dios, y lo lleva a un lugar, gloria al Señor, que ustedes algún día van a morar, gloria al Señor Jesús. Bendito sea. Cuando el ángel me dice esto, gloria al Señor Jesús, gloria a Dios, de un momento a otro, gloria a Dios, puedo decir que a una velocidad rápida, milla, gloria al Señor Jesús, arrancó conmigo, gloria a Dios. Cuando arrancó conmigo, gloria al Señor Jesús, me veo, gloria a Dios, detenido en un lugar, y me dice el ángel, gloria a Dios, tú ves esto que tú estás viendo, gloria a Dios, este es el cielo. Este es el cielo. Y cuando me dice que este es el cielo, gloria a Dios, digo yo, wow, pero es algo hermoso, qué bello es el cielo, gloria al Señor Jesús. Pero cuando me detengo, gloria a Dios, y volteo, gloria al Señor Jesús, yo veo un sinnúmero de personajes, gloria al Señor Jesús, que estaban, gloria a Dios, gloria al Señor Jesús, mirando una luz hacia adelante, gloria a Dios. Yo quería mirar esa luz, pero no podía mirar, gloria a Dios, porque no tenía capacidad de mirar más allá de lo que estaba viendo, gloria al Señor Jesús, porque la luz no me dejaba, gloria a Dios. Esa luz era como la luz del sol cuando va cayendo, gloria a Dios, que no te deja mirar más allá de un límite, gloria al Señor Jesús. Y yo cuando estoy viendo esto, gloria a Dios, me detengo, me volteo y quiero preguntarle al ángel, gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Tengo que hacer énfasis en esto, que cuando en mi casa posaron dos ángeles, gloria a Dios, pero cuando me detuve en el cielo ya nada más había uno, gloria al Señor Jesús. Y cuando me volteé, gloria a Dios, para preguntar, gloria a Dios, simplemente me dijo, Reinaldo, toma, me pasó un cuadernillo, gloria a Dios, me dijo, toma, anota que el Señor le ha placido, gloria al Señor Jesús, que tú seas uno de los que ha escogido, que ha venido a este lugar, gloria al Señor Jesús. Y cuando me pasé el cuadernillo, gloria al Señor, yo quiero, gloria al Señor Jesús, anotar, gloria a Dios, pero no tengo con qué anotar, gloria al Señor Jesús. Pero sí entendí, gloria al Señor Jesús, que había que anotar todo en mi mente y mi corazón, gloria al Señor Jesús. Pero llega un momento, gloria al Señor Jesús, que esto, gloria a Dios, que estoy viendo, gloria a Dios, yo le quiero preguntar al ángel, pero el ángel, gloria al Señor Jesús, me dice, gloria a Dios, tú ves esto que tú estás viendo, gloria al Señor. Esto, gloria al Señor Jesús, son ángeles que tú estás viendo.
son mis hermanos, igualitos como tus hermanos, gloria a Dios. Santo. Y yo quise decirle, gloria a Dios, como que son ángeles, porque parecen humanos, gloria a Dios. Y él me dijo, y el ángel me contestaba, gloria al Señor Jesús, porque yo nunca abrí mi boca, simplemente era lo que yo pensaba, y ahí me contestaba, gloria al Señor Jesús. Santo. Porque no tenía potestad para abrir mi boca en aquel lugar, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Muchas veces, gloria a Dios, tengamos muchas preguntas, gloria al Señor, tengamos muchas, gloria a Dios, cosas para preguntarle a nuestro Señor, gloria a Dios. Pero nosotros simplemente, gloria a Dios, nosotros no somos quien para preguntarle a Dios, gloria a Dios, y cuestionar a Dios con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Simplemente confiar y esperar, gloria al Señor Jesús, porque Él hace conforme lo que Él quiere con nosotros, gloria a Dios. Y cuando estoy en aquel lugar que me dice, gloria a Dios, que son santos, son ángeles, que no son humanos, gloria a Dios, yo le digo, pero son santos, gloria al Señor Jesús, son los santos del Señor que están en este lugar. Y me dijo, no, hay una diferencia de los santos a los ángeles. Nosotros tengamos alas, gloria a Dios, en que nos parezcamos. Pero, gloria al Señor Jesús, ustedes no tienen alas, gloria al Señor Jesús, ustedes son espíritu, gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando yo veo esto, gloria a Dios, y voy caminando con Él, gloria a Dios, más adelante veo otro grupo, gloria a Dios, alabando y glorificando a Dios. Santo. Un personaje, gloria al Señor Jesús, muy hermoso, con vestidura blanca, gloria a Dios, una vestidura, gloria a Dios, que resplandecía luz, gloria a Dios, a través de ella, gloria al Señor Jesús, una luz, gloria al Señor Jesús, que no le puedo comparar con nada que hay en la tierra, gloria al Señor, pero sí le puedo explicar a cada uno de mis hermanos que están escuchando esto, gloria a Dios, este mensaje, gloria a Dios, este testimonio, gloria a Dios, que esa luz, gloria al Señor Jesús, era su ropa que reflejaba la luz, gloria al Señor Jesús. Santo. Y a través de su ropa, gloria a Dios, era como la ropa que tenía vida, gloria a Dios. Y a través de su boca, cuando alababan, gloria a Dios, salía poder, gloria al Señor Jesús. Porque había una alabanza, gloria a Dios, había algo, gloria al Señor Jesús, como que tenía espíritu, gloria a Dios. Y yo cuando me volteo a preguntar al ángel qué es esto, y me dice, Reinaldo, gloria a Dios, tú esto que tú estás viendo, gloria a Dios, estos son los santos, gloria a Dios, que fueron levantados, gloria al Señor Jesús, con Jesús, cuando fue, gloria al Señor Jesús, a la cruz de Calvario, a morir por cada uno de los pecados, gloria a Dios. Estos fueron los que murieron en el diluvio, que guardaron la palabra. Estos fueron los que murieron, gloria al Señor Jesús, y se entregaron por Dios. En pocas palabras me quiso dejar dicho, gloria a Dios, que era por nuestro Señor, gloria al Señor Jesús. Cuando yo oigo esto, gloria al Señor Jesús, gloria a Dios, yo me detengo, gloria al Señor, y lo miro nuevamente, porque no lo creía, gloria a Dios. Y no lo creía, gloria al Señor Jesús, y me puse a analizar, gloria a Dios, después me puse a buscar en la Biblia, pero sí la Biblia dice, gloria al Señor Jesús, que cuando Jesucristo fue al infierno, gloria al Señor Jesús, y cuando Él fue, y duró los 3 días, gloria a Dios, cuando se levantó, gloria a Dios, el tercer día, gloria a Dios, aquellos que estaban muertos fueron levantados con Él, gloria a Dios. Hay cita bíblica que avala esto que registra, gloria a Dios, esto que estoy hablando, gloria al Señor Jesús. Amén, amén, amén. Pero si me pongo a buscar la cita bíblica, vamos a hacer más largo el testimonio, gloria al Señor Jesús. Pero sí le puedo explicar, mi hermano, que aquellos santos que estaban allí, gloria al Señor Jesús, estaban haciendo una sola cosa para lo que el hombre fue creado. Amén. Que fue para alabanza y obediencia a Dios. Gloria al Señor Jesús. Y el ángel me dice, ya, gloria a Dios, Reinaldo, camina, que aún tengo más cosas que mostrarte, gloria a Dios. Cuando voy caminando más adelante, gloria a Dios, me veo, gloria a Dios, caminando en medio de un jardín, gloria a Dios. Y en aquel jardín habían flores, gloria al Señor Jesús. Y en aquellas flores, gloria al Señor Jesús, habían unos sonidos, gloria a Dios, a través de alabanza, a través de instrumentos, gloria a Dios. Y yo decía, wow, pero parecen instrumentos de la tierra, gloria a Dios. Y el ángel me decía, Reinaldo, lo que tú estás escuchando no son, gloria a Dios, instrumentos de la tierra, de alabanza de la tierra, gloria a Dios. Son las flores que están enalteciendo y alabando, gloria a Dios, el nombre de su creador. Y cuando veo esto, gloria al Señor Jesús, tienes que pegar tu mano que está en el aire y no se te escucha. Hablo, espérate. Gloria al Señor Jesús. Ahí sí se oye. Gloria a Dios. Para ver si se oye. Tienes que pegar la mano, pégate. Ahí habla.
Gloria al Señor. Era para eso, porque no Amén. Ok. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Sigo diciendo, mis hermanos, que el ángel me decía, gloria a Dios, que lo que estaba yo escuchando, gloria a Dios, salían de las flores, esa alabanza, ese sonido, gloria al Señor Jesús, que sonaban, gloria al Señor Jesús, esos címbalos, gloria a Dios, que tocaban, gloria al Señor, salían de las flores, y me decía que en las flores, gloria a Dios, estaban enalteciendo su creador, gloria a Dios, estaban alabando a su creador. Cuando estaban alabando a su creador, gloria al Señor Jesús, gloria a Dios, yo no lo creo, gloria a Dios, y quiero preguntarle que cómo las flores le canta, gloria al Señor Jesús. Amén. Pero me llamó la atención, gloria a Dios, algo, gloria a Dios, que siempre nosotros seres humanos somos curiosos, somos, gloria a Dios, que queremos comprobar con nuestra vista y con nuestra mano lo que veamos, gloria a Dios. Yo me detuve un momento, gloria a Dios, y cuando me detuve ese momento, gloria a Dios, yo me acerqué y me metí al jardín, gloria a Dios, y me postré, gloria a Dios, en una pierna de rodillas, gloria a Dios, y puse mi oído, gloria al Señor Jesús, para comprobar, a ver si era verdad, gloria al Señor Jesús, lo que yo estaba escuchando, gloria al Señor Jesús, porque a veces somos incrédulos, gloria a Dios, con lo que estamos viendo, gloria a Dios. A veces Dios nos está mostrando cosas y Dios nos place, gloria a Dios, cogernos para enseñarnos cosas, y aún Dios lo que nos entrega, gloria a Dios, no lo creemos que lo tengamos en nuestra mano, gloria al Señor Jesús. Y no sabiendo, gloria a Dios, que lo que nosotros tengamos en nuestra mano es mayor que lo que nosotros veemos, gloria al Señor Jesús. Y cuando me detengo y pongo mi oído, gloria a Dios, y me pongo a observar las flores, gloria a Dios, las flores, gloria a Dios, se movían al mismo ritmo, gloria a Dios, del sonido, gloria al Señor Jesús. Y el ángel me decía, gloria a Dios, tú esto que tú estás viendo, gloria al Señor Jesús, gloria a Dios, es así mismo, gloria a Dios, los santos, gloria a Dios, los 24 ancianos, gloria al Señor Jesús, cuando se reúnen, gloria a Dios, exaltan el nombre de su creador, gloria al Señor Jesús. Santo. Pero no tanto esto, mi hermana, gloria a Dios, y mis hermanos, gloria a Dios. Me decía el ángel, gloria a Dios, y me decía, Reinaldo, he de seguir, porque ahora te voy a mostrar, gloria a Dios, la morada de los santos, que ya están preparadas para venir a este lugar, gloria a Dios. Y yo le decía, ¿cómo así la morada, gloria al Señor Jesús? Y me recordaba, gloria a Dios, que mi pastora me decía antes, gloria al Señor Jesús, que cuando nosotros trabajábamos, gloria a Dios, y nos ganamos nada en nuestra Cristo, gloria a Dios, en el cielo, gloria a Dios, en nuestras sillas y la corona eran adornadas, gloria a Dios, y nuestras casas, gloria a Dios, que vamos nosotros a tener después que hacemos, gloria a Dios, fuera de esta tierra, gloria a Dios. Porque muchos de nosotros nos pegamos a esta tierra, pero nosotros simplemente somos peregrinos. Amén, amén. Somos simplemente, gloria al Señor Jesús, gloria a Dios, un vaso, gloria a Dios, plantado, gloria al Señor Jesús, y plantado un árbol, gloria a Dios, en medio de multitudes, gloria al Señor Jesús, para hacer bendición de otros, gloria a Dios, y para cumplir, gloria a Dios, un rol en esta tierra, como fue Lázaro, gloria a Dios, como dijo Dios en aquel día, cuando llegó, que Lázaro estaba muerto, gloria a Dios. Cuando él llegó, gloria a Dios, todo el mundo le dijo que llegó tarde. Pero para él no llegó tarde, llegó el tiempo preciso, llegó en el momento adecuado, gloria a Dios. Y muchos, gloria a Dios, le preguntaron, gloria a Dios, que por qué llegó a ese tiempo. Pero ese milagro era para enaltecer, gloria a Dios, a Dios. Gloria al Señor, para enaltecer, gloria a Dios, a Él, gloria a Dios. Y era propósito de Dios que en ese momento Lázaro durara el tiempo preciso, gloria a Dios, muerto, gloria al Señor. Así es. Porque si lo hubiera ido el primer día que murió, o quizás antes de él morirse, y le hubiera dado la sanidad, la gente no hubiera creído, gloria a Dios. Así es. Pero sí, como vio que duró 3 días, gloria a Dios, y fue levantado, la gente creyó. Así es, así es. Gloria al Señor Jesús. Así mismo sucedió, gloria al Señor Jesús. Con aquel hombre ciego que pedía en el templo, gloria a Dios. Muchos le preguntaron, gloria a Dios, que quién fue que pecó, gloria al Señor Jesús. Gloria y todo a el mundo Dios. le preguntaba, gloria a Dios, si fue el Padre, fue él o quién fue. Pero todo eso fue para la gloria y honra de Dios. Amén, porque amén, era el amén. tiempo, gloria a Dios, para maravillarse, gloria a Dios. Sí. Y para él mostrar su obra y para mostrar su poder, así que es. nosotros hoy en día los cristianos tenemos en Cristo Jesús. Amén. Pero Amén. lo que nosotros hoy no valoramos nada de esto, mis hermanos y mis hermanos, gloria al Señor Jesús. ¿Qué acontece? Que en aquel lugar
nosotros tengamos la morada preparada, mis hermanos. Pero Gloria a ¿tú sabes Dios. qué me dijo el ángel? Aleluya. Que aún los santos no estaban preparados para ir a morar a aquel lugar. Y cuando él me dijo esto, gloria al Señor Jesús, a mí me dio tristeza en mi corazón. Santo. Yo me sentí incómodo, gloria al Señor Jesús, porque me sentía parte de esa persona que yo no era digna de estar en aquel lugar, Gloria a Dios. Y yo le decía, gloria a Dios, ¿cómo así que aún los santos no están preparados para venir a este lugar? Y me decía, Reinaldo, lo que acontece es, gloria al Señor Jesús, que cuando los santos comienzan a prepararse en la tierra, gloria a Dios, para venir a este lugar, y mi Señor quiere que ya es tiempo de ir a buscarlo, gloria al Señor Jesús, ellos se detienen y comienzan a prepararse en la cosa circular, gloria a Dios, que está en su alrededor, gloria a Dios, y se olvidan de lo que Dios va a hacer con ellos, gloria al Señor Amén. Jesús. Se olvidan de trabajar, se olvidan de capacitarse y prepararse para venir a este lugar, gloria al Señor Jesús. Otros, muchos y otros, gloria a Dios, se están capacitando en la tierra, pero no se están capacitando lo suficiente para venir a este lugar. La mesa del Cordero está preparada. Aún, gloria al Señor Jesús, la morada está preparada, gloria al Señor Jesús. Y la boda del Cordero está preparada, pero aún Amén. los santos no están preparados para venir a este lugar. Y cuando él me decía esto, gloria a Dios, yo me detenía y quería preguntarle, pero no tenía potestad de salir mi voz ni hablar tampoco. Y él me decía, gloria al Señor Jesús. Cuando yo le iba a preguntar, él me decía, gloria a Dios, tú ves esto que tú estás viendo. De tiempo en tiempo, mi padre, así mismo me decía el ángel, Gloria mi a padre, Dios. gloria a Dios, de tiempo en tiempo y de siglo en siglo, gloria a Dios, traía personas y trae personas, gloria a Dios, para que vengan a este lugar, para mostrarles lo que es Santo. el lugar de donde ellos van a morar. Bendito Pero aún, sea. gloria a Dios, cuando ellos comienzan a testificar y a predicar la palabra, lo cambian, gloria a Dios, el Así mensaje, es. y no llevan el mensaje y lo dejan incompleto. Así es, Gloria al así Señor es. Jesús. Y por eso mi padre dice que aún ellos no están preparados, porque nunca comienzan a prepararse lo suficiente, lo que comienzan lo dejan. Gloria a Dios. Pero mi padre no es padre de hombre, gloria a Dios, para mentir. Todo lo que él le dijo a sus hijos, él lo cumplirá en la tierra, gloria al Señor Bendito Jesús. sea. Y cuando yo le quiero preguntar al ángel nuevamente, le digo, ¿cómo así? Que todo lo que lo que él ha prometido lo va a cumplir, gloria a Dios. Y yo sí, todo se está cumpliendo en la tierra. Gloria a Dios. Todo se está cumpliendo, aún tú no lo has visto. Y cuando él me dijo esto, y gloria a Dios, simplemente me detuve. Me dice el ángel, ahora vamos nosotros, gloria a Dios, para la puerta del infierno. Y yo cuando me dijo, ¿cómo así? Vamos para la puerta del infierno. Y me dijo, sí, vamos para la puerta del infierno, porque el Señor le ha placido de llevarte a aquel lugar. Y yo le decía, ¿cómo así que vamos para la puerta del infierno? Porque este es el lugar que me pertenece, este es el lugar que yo debo de estar, porque yo soy uno de los santos, gloria al Señor Jesús. Y cuando llegó, gloria a Dios, que este chin que no me gusta testificar, gloria a Dios, chin que no me gusta Gloria a Dios. Aleluya. hablar porque me trae estrago de mi vida, gloria al Señor Jesús. Cuando él me dijo, gloria a Dios, aún tú no eres digno de estar en este lugar. Santo eres Dios. Y cuando él me dijo que yo aún no era digno de estar en aquel lugar, gloria a Dios, Bendito eres. yo le preguntaba, gloria a Dios, porque a veces nosotros somos frescos y atrevidos, gloria a Dios, en Dios. Y yo le preguntaba en mi corazón y el ángel me contestaba, gloria a Dios, ¿cómo que yo no soy digno de estar en este lugar? ¿Qué hago yo aquí, gloria a Dios? Y el ángel me decía, gloria a Dios, porque mi padre le ha placido, gloria a Dios. Pero si el libro de la vida ha sido abierto hoy, el lugar que te corresponde es para donde vamos. En pocas palabras me quiero dejar dicho que el lugar que me correspondía era el infierno, gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque aún yo siendo cristiano y sirviéndole al Señor no estaba bien. Lo que yo estaba haciendo no lo estaba haciendo bien. En ese entonces, gloria a Dios, Ayúdanos. de un momento a otro, gloria a Dios, me pongo en la puerta del infierno, gloria a Dios, y me dice el ángel, levanta tu mano derecha y Gloria a camina. Y Dios. yo por dentro me dije, ¿cómo que levante mi mano derecha? Camina tú. Gloria a Dios, porque a veces somos guapos y arriesgados, gloria a Dios, para tomar decisiones en la tierra, pero no somos guapos y arriesgados para hacer cosas en Dios, gloria al Señor Jesús. Amén, amén. Yo entre mi camina, tú como que levante mi mano derecha, gloria a Dios.
Y cuando Él me dice, camina, gloria a Dios, y me dice, levanta tu mano que yo levantaré la mía. Y cuando la levantamos al mismo compás, gloria a Dios, se mostró una luz grandemente, gloria a Dios, que nos cubría a nosotros, gloria al Señor Jesús. En pocas palabras, descendió, gloria a Dios, el poder del Espíritu Santo, y descendió la esencia de nuestro Señor para cubrirnos, para entrar en aquel lugar, gloria al Señor Jesús. Y nos dio la orden, gloria a Dios, en pocas palabras, a través de esa unción que bajó, gloria al Señor. Cuando nosotros estamos en la puerta del infierno, me dice, ahora camina y levanta tu mano izquierda, que la puerta sea mirando, gloria a Dios. Y yo le puedo, tú me dijiste que era para la puerta del infierno, tú no me dijiste que era para el infierno que iba, no, gloria a Dios. Tú me dijiste que me iba a mostrar la puerta del infierno. Le decía yo en mi corazón al ángel, y el ángel me decía, no, gloria a Dios, no, porque mi Padre le ha placido mostrarte lo que has de ver tú en ese lugar. Por eso Él te dijo, te dije, anota y escribe, porque mi Padre de tiempo en tiempo trae personas a este lugar, gloria a Dios, para que testifiquen de este lugar y le vayan y le hablen a su hermano, gloria a Dios, para que se preparen, para que se capaciten. Porque en la tierra, gloria a Dios, ustedes la ven, por el infierno aún ustedes no lo ven, y en el cielo tampoco. Y dichosos y bienaventurados son aquellos que lo ven, gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Y me recordé, gloria a Dios, de la lectura que habla en Apocalipsis, donde fue Pablo no, sino Juan, gloria a Dios, que fueron mostrados los cielos fueron abiertos para mostrarle cosas, gloria a Dios. Y aún Juan no entendía por qué Dios le estaba mostrando esto, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Me recordé de esta lectura, gloria a Dios, que yo la había leído, gloria al Señor, que yo había escuchado, gloria al Señor Jesús. Y da el caso que cuando estoy en aquel lugar, gloria a Dios, que Él me dice que vamos para entrar para el infierno, que levante mi mano izquierda, yo le dije a Él, y lo miré en mi corazón, simplemente dije, gloria a Dios. Bendito. ¿Y por qué no caminas? ¿Y por qué tengo que caminar yo? Gloria al Señor Jesús. Y cuando yo voy a Él me dice, sí, porque eres tú que debes de caminar, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahí entendí, gloria a Dios, gloria al Señor Jesús, que siempre Dios tiene ángeles que caminan con nosotros. Amén. Ahí entendí en la lectura que dice la palabra de Dios, que nosotros nunca estamos solos, que tengamos cobertura a nuestro alrededor, gloria a Dios. Que caminaremos, gloria a Dios, por valle de muerte, gloria al Señor. Caminaremos, gloria al Señor Jesús, por diferentes caminos, gloria a Dios. Y aún viviremos cosas múltiples, no vamos a morir, gloria a Dios. Porque si no es tiempo de Dios, gloria a Dios, no vamos a morir, gloria al Señor Jesús. Simplemente esperar el tiempo de Dios y esperar en Dios, gloria a Dios, que Él quiera hacer lo que Él quiera hacer. Amén, amén. Y me llené de valor, comencé a caminar. Cuando me levanté mi mano, gloria a Dios, este chico le digo que no me gusta testificar, gloria a Dios. Cuando levanté mi mano izquierda, gloria a Dios, la puerta fue abierta. La puerta que yo veía, gloria a Dios, que se veía hermosa, ya no era hermosa, gloria a Dios. Porque la muralla era una puerta, gloria a Dios, se veía hermosa por fuera, pero por dentro, gloria a Dios, cuando abrió, era como cuando tú tumbas, gloria a Dios, diferentes, muchas fichas de domino que tú la tienes para que tú le das una y se caen todas. Así mismo caía la puerta del infierno para nosotros entrar. Y cuando comenzamos a entrar, gloria a Dios, comenzaron a salir, gloria a Dios, sonido, gloria a Dios, de personas gritando, gloria a Dios. Cuando yo comencé a entrar, gloria a Dios, comenzaron a ver, yo comencé a escuchar personas, gloria a Dios, y yo decía, wow, pero son personas como que están en la tierra, gloria a Dios. Y cuando yo estoy escuchando esto, gloria al Señor Jesús, yo me pregunto en mí, gloria a Dios, digo, pero si son personas, ¿dónde están? Gloria a Dios. Y el ángel me contestaba y me decía, camina, gloria al Señor Jesús. Y cuando me decía camina, gloria al Señor Jesús, yo veía personas, gloria al Señor Jesús, caminando por el trayecto que iba caminando, gloria a Dios, que comenzaban a gritarme, gloria a Dios. Era un olor que no puedo compararle ni decirlo, gloria a Dios, ni explicarlo, gloria al Señor, cómo era el olor, gloria al Señor. Sí, pero le puedo decir, mi hermano, que allí había personas, gloria a Dios, que me veían diciendo, me comenzaban y se me acercaban y me decían, siervo del Altísimo, ayúdame. Dile al Señor que me dé otra oportunidad. Ayúdame, dile al Señor que yo voy a servirle, gloria a Dios. Que me dé otra oportunidad de ir a la tierra.
siervo. Dile a tu Señor que me dé otra oportunidad. Y habían personas que se me acercaban, gloria a Dios. Y yo estaba volviéndome loco porque había tantas personas hablándome al mismo tiempo y diciéndome, gloria a Dios, que lo ayude, que yo no sabía qué hacer, gloria a Dios. Y me toco con una persona, gloria a Dios, que yo creo, gloria al Señor Jesús, y la veo, gloria al Señor Jesús. Que digo, wow, pero mira aquí hay hermanos en Cristo Jesús. Mira qué bella esta persona que se ve, gloria a Dios. Y la veo, gloria a Dios, vestida de cristiana, gloria a Dios. Y cuando le voy a tender la mano, me dice el ángel, no puede tenderle la mano, gloria al Señor Jesús, porque ya su destino está marcado y aún el tuyo no, gloria al Señor. Yo dije, pero ¿cómo que mi destino no está marcado? Pero si tú me dijiste, porque ahí que vamos nosotros. Ahí que voy, que nosotros a veces hagamos cosas y a veces entendemos que cuando nos dan una palabra, ya es una palabra de muerte, es una palabra ya como que ya no hay solución. La palabra siempre van a tener solución si es Dios que la da, pero si nosotros la damos nunca va a tener solución. Cuando Él me dice esto, gloria a Dios, que ellos ya tenían su parte y su destino marcado y yo no, gloria a Dios. A mí me llegó el refrigerio y entendí que el lugar que yo estaba, gloria a Dios, no era aún yo de estar en ese lugar. Santo. Gloria al Señor Jesús. Pero cuando Él me dice esto, que no le extienda la mano, yo quiero extenderle la mano, gloria al Señor Jesús. Pero cuando yo quiero extenderle la mano, gloria a Dios, la luz se me acorta, gloria a Dios. Y tengo que retroceder, gloria a Dios, porque bendito ya la cobertura, gloria a Dios, cuando me estaba mezclando con ellos, no la tenía, gloria al Señor Jesús. Y cuando yo veo esta sierva, gloria al Señor Jesús, vestida, gloria a Dios, de todo cristiano, gloria al Señor Jesús, esta sierva comenzó a decirme, gloria a Dios, y comenzó a gritarme y a decirme, ayúdame, 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 dile al Señor que me dé otra oportunidad, ayúdame. Yo no tanto, ella me decía esto, que la ayudara, gloria al Señor Jesús, venía otra persona y me decía que le dijera a mi Señor que la ayudara, que le diera una oportunidad más, gloria al Señor Jesús. Si ustedes supieran, gloria a Dios, la persona que está pidiendo oportunidad en el infierno, gloria a Dios, que aún no la pueden tener como nosotros la tengamos en esta tierra, gloria al Señor Jesús. Si ustedes supieran, gloria a Dios, lo que yo vi, gloria a Dios, lo que yo puedo testificar, lo que les voy a decir, gloria a Dios, que se lo voy a decir breve, gloria a Dios, para gloria a Dios. Entra en muchas cosas, gloria a Dios. Ya que Dios me ha dado fortaleza y no me ha puesto a llorar hasta este lugar, tiempo que voy ya dando este tiempo, gloria a Dios. Porque muchas veces cuando lo doy, gloria a Dios, lo que me da para llorar, me da para, gloria al Señor Jesús, no contenerme, gloria a Dios. Pero sí le digo, mis hermanos, que lo que yo vi allí, yo vi personas, gloria al Señor Jesús, allí siendo traspasada, gloria a Dios, su lengua de un lugar a otro, gloria a Dios. Y cuando yo veía personas traspasándole su lengua, gloria a Dios, me decía el ángel, gloria a Dios, tuve esta persona, gloria a Dios, que su lengua es traspasada, gloria al Señor Jesús. Estas eran personas, gloria a Dios, que hablaban mucho en la tierra, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Yo veía personas como le crecían la lengua, gloria a Dios, y le salía corriendo y eran cortadas por pedazos, gloria al Señor Jesús. Y esa lengua, gloria a Dios, que era cortada por pedazos, gloria al Señor Jesús, que se restauraba nuevamente, gloria a Dios, como que no pasaba nada, gloria a Dios. Y me decía el ángel, tú ves estas personas, gloria a Dios, estas personas hablaban mentira, gloria a Dios, en la tierra, gloria al Señor Jesús. Cuando yo seguía caminando adelante, gloria a Dios, yo veía personas, gloria a Dios, que eran traspasadas por lanza, gloria a Dios. Y me decía, tú ves estas personas que son traspasadas por lanza, gloria al Señor Jesús. Estas personas, gloria a Dios, en otro tiempo, gloria a Dios, mataban personas en la tierra, gloria a Dios. Pero hoy en día son traspasados por lanza y espada, gloria a Dios. Y se clavaban sus propios puñales, gloria al Señor Jesús. Porque tenían su ira de homicidio, tenían su ira de matar personas, gloria a Dios, y allí no tenían a quién matar, tenían que matarse ellos mismos, gloria a Dios. Yo veía personas en aquel lugar, gloria al Señor Jesús, comiendo su propia carne, gloria al Señor Jesús. Y cuando se comía su propia carne, gloria a Dios, se restauraba la carne nuevamente, como que no sucedía nada, gloria al Señor Jesús. Y en aquel lugar, gloria a Dios, cuando yo veía a esta persona comiendo su carne, el ángel me decía, tú esta persona que está comiendo carne, en otro tiempo fueron satanistas en la tierra. Y no tuvieron oportunidad, no se arrepintieron de su mal, no se arrepintieron de su mal camino que caminaban, gloria a Dios. Y hoy en día, gloria a Dios, vinieron a descender a este lugar. Y hoy en día no tienen con qué comer sin saciar su carne, tienen que comer su propia carne, gloria a Dios.
Yo veía personas, gloria a Dios, que se comían su carne, gloria a Dios, y quedaban en el hueso, gloria al Señor Jesús. Oh, Jehová. Le puedo decir también que yo vi personas allí aquí en el infierno, mi hermana, gloria al Señor Jesús, Santo. que veía personas, gloria al Señor Jesús, cómo agarraban, gloria al Señor Jesús, y su ropa era larga, gloria a Dios, y su ropa estaba bien vestida, gloria a Dios, y su ropa como cogía fuego, gloria al Señor Jesús, y se convertían a veces en culebras y serpientes, gloria al Señor Jesús. Y yo le preguntaba y le decía al Señor, ¿cómo es esto? Gloria a Dios. Y el ángel me contestaba y me decía, tú esta persona se ponía la ropa de santidad, la ropa de cristiano, gloria a Dios. Pero en todo el tiempo en ella reinó la culebra, gloria a Dios, reinó una serpiente, gloria al Señor Jesús. Y nunca se apartaron y le dieron lugar al poder del Espíritu Santo en su vida, gloria a Dios. Y murieron, gloria a Dios, en este alto, gloria al Señor Jesús. Allí yo vi personas, mi hermana, gloria a Dios, que se miraban en el espejo, gloria a Dios. Y cuando se estaban mirando en el espejo, gloria al Señor Jesús, como que cobraba vida, gloria al Señor Jesús. Y el espejo la hacía ver fea, gloria a Dios. Y cuando la veía hacía ver fea, gloria a Dios, ellas querían poner bonita. Y lo que se ponían en su cuerpo, gloria a Dios, le desfiguraba su cuerpo, gloria a Dios. Le destruía su piel, gloria al Señor Jesús. Le puedo decir, mi hermana, gloria a Dios, que allí yo vi personas, gloria a Dios, poniéndose el proceso, gloria a Dios, en su cabello, gloria a Dios. Y cuando se ponían proceso, gloria a Dios, era como cuando se le metía fuego en la cabeza, que le prenden candela, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Esto yo no lo digo, gloria a Dios, gloria al Señor Jesús, para que nadie Bendito sea. cuestione esto, sino porque le ore a Dios si es mentira o es verdad. Pero sí te digo, gloria a Dios, que el infierno es real y el cielo también, como tú estás viendo la tierra. Sí te digo, gloria al Señor Jesús, que el poder de Dios está en la tierra, gloria a Dios. Aún nosotros tengamos potestad y unción, gloria a Dios, para cambiar nuestro caminar y nuestra forma, gloria al Señor Jesús. Pero le digo algo, mi hermano, lo que más me marcó, gloria a Dios, fue algo, gloria a Dios, que yo veía personas, gloria a Dios, mujeres específicamente, gloria al Señor Jesús, gloria a Dios, cómo eran traspasadas, gloria a Dios, por demonios, gloria a Dios, por su parte, gloria a Dios. Y cuando yo veía esto, gloria al Señor Jesús, y yo le preguntaba al Señor, al ángel, y le decía, le quería preguntar al ángel, gloria a Dios, gloria al Señor Jesús, ¿qué era esto, gloria a Dios? Él me ponía en la pantalla grande así, gloria a Dios. Y yo veía a esta persona como, gloria al Señor Jesús, abortaban su hijo, gloria a Dios. Gloria. Y cómo se sacaban el niño, gloria al Señor. Y esos niños quedan estructurados, gloria a Dios, aquí en la tierra, en aquel lugar, gloria al Señor Jesús. Bendecido sea el nombre de Cristo, gloria al Señor Jesús. En aquel lugar, gloria al Señor Jesús, se convierten en demonios, gloria a Dios. No los niños, sino el cuerpo, gloria al Señor Jesús. Porque el alma va a Dios, que fue el que la da, gloria a Dios, y el Espíritu, gloria al Señor Jesús, porque una alma inocente, gloria al Señor Jesús. Sí te puedo decir, amigo y hermano, gloria a Dios, que allí yo veí personas, gloria a Dios, pastores, evangelistas, gloria a Dios, que aquí es que voy, gloria al Señor Jesús. Benditos. Aquí es que les digo, mis hermanos, que el ángel me decía, cuando el ángel me dijo, gloria a Dios, si el libro de la vida y el libro de la muerte fueran abiertos, el infierno que era el lugar que me correspondía. Ahí que voy, hermano, miren. Cuando el ángel me dijo esto, gloria a Dios, lo entendí a través de este siervo y a través de este evangelista que vi. Gloria a Dios. Cuando venía el evangelista a mí y me decía, varón del Altísimo, que no entiendo por qué me decían esa palabra, porque del Altísimo además Jesucristo, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Cuando me decían esta palabra, que me decían, varón, dile al Señor que me dé otra oportunidad, que yo no lo voy a hacer más, gloria a Dios. Y yo le preguntaba al ángel, gloria a Dios, ¿qué era lo que hacía? Gloria al Señor Jesús. Y el ángel me mostraba, me ponía como en pantalla grande, gloria a Dios, lo que hacía. Allí, gloria a Dios, yo veía que joven, gloria a Dios, cómo le entregaban, gloria a Dios, sobre, gloria a Dios. En el sobre había notas de cita bíblica, gloria a Dios.
Y el joven, gloria a Dios, cuando iba a predicar, gloria a Dios, tenía un mensaje ya para la iglesia dado por Dios y tenía que cambiarlo por lo que le daban anotado en el papelito, gloria a Dios, porque le daban una ofrenda que le saciaba su carne y su sed, gloria a Dios. Así es. Y cuando yo veía esto, gloria al Señor Jesús, yo me asustaba, gloria al Señor Jesús, y me decía, ¿cómo así, gloria a Dios? Es pecado coger ofrenda, gloria a Dios. Y el ángel me decía, no es pecado coger ofrenda, sino ver lo que ella hacía, gloria a Dios, y observa, gloria al Señor Jesús. Dios le revelaba en el secreto, gloria a Dios, pero predicaba lo que el hombre le ponía en el papel, gloria al Señor Jesús. Pero no tanto esto, gloria a Dios. Allí veía yo personas también, mi hermana, gloria al Señor Jesús. Allí yo veía otra persona que me decía, gloria a Dios, y me llamaba por mi nombre, y yo me sorprendía. Decía, Reinaldo, hijo de Dios. Y me decía, oye, qué palabra hermosa, y yo me sentía contento. Me decía, Reinaldo, hijo de Dios, dile a nuestro Padre que me dé otra oportunidad para yo volverme atrás, gloria al Señor Jesús. Y allí, gloria a Dios, el ángel me mostraba nuevamente, gloria a Dios, la vida de aquella persona. Gloria al Señor Jesús. Y me decía esa persona, gloria a Dios, como tú eres ciego en la tierra, y como tú eres en la tierra, así soy yo, gloria a Dios. Era yo en la tierra, gloria a Dios. Yo predicaba la palabra. Yo fui pastor evangelista en la tierra, gloria a Dios. No estaba entendiendo, gloria a Dios, que aún en el infierno nosotros nos conocen, gloria a Dios, con el propósito que Dios nos conoce. Amén. Porque en ese tiempo yo ejercía el ministerio de evangelista, pero no del pastor, gloria a Dios. Amén. Y hoy en día te vas ejerciendo el pastorado y ahora entiendo, testificando esto, gloria a Dios, que me estaban profetizando en el mismo infierno, que yo iba a ser pastor, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y me decían, gloria al Señor Jesús, que yo que era pastor evangelista y predicaba como yo predicaba en la tierra. Y me decía, gloria a Dios, que ya iba a volver atrás, que iba a no volver a hacer lo que él hacía. Y cuando el ángel me mostraba qué era lo que él hacía, gloria a Dios, el ángel me mostraba su vida, gloria a Dios, cuando él se entraba en su estudio, gloria a Dios, y cogía los fondos de la iglesia, gloria al Señor Jesús, y se lucraba, gloria a Dios, se lo echaba en el bolsillo, gloria a Dios. Cuando iba a ofrendar, gloria a Dios, y veía que era mucho, tampoco ofrendaba suficiente, gloria al Señor Jesús. Dios, y cuando iba a diezmar, gloria a Dios, el diezmo que le tocaba a él decía en su corazón, gloria a Dios, pues como yo soy pastor, yo tengo que coger mi propio diezmo, gloria al Señor Jesús. Y no diezmaba, gloria al Señor Jesús, porque todo pastor tiene otro pastor. Así es. Y el diezmo de un pastor tiene que ir a otro pastor que por encima de ese, gloria al Señor Jesús. Y allí, gloria a Dios, cuando veía que este hombre hacía esto, gloria al Señor Jesús, y me mostraba el ángel, gloria a Dios, su vida, gloria a Dios, allí veía, gloria a Dios, cómo este hombre y su mujer se maltrataban también, gloria a Dios, cómo parecían como perro y gato en una casa, maldiciéndose y diciéndose, y en la iglesia eran los más santos, gloria a Dios, y predicando la palabra, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y cuando este pastor, gloria a Dios, que el ángel me narraba su vida y me mostraba su vida, cómo era en la tierra, yo le decía, wow, ¿cómo así, gloria al Señor Jesús? El ángel me decía, así como el Señor te ha mostrado, no yo, como el Señor te ha mostrado, como que ya te ha mostrado en este lugar, así hay muchos que están caminando en la tierra. Amén. Y tú tienes que ir, gloria a Dios, como atalar y decirle, gloria a Dios, que se cohíban de hacer este acto, gloria a Dios, porque aún Dios lo está viendo, gloria a Dios. Y yo le decía, gloria al Señor Jesús, por eso que yo aborrezco, gloria a Dios, a los pastores que son así. Y el ángel me decía, ahora voy contigo, te mostraré por qué el Señor te ha placido sacarte del cuerpo, gloria a Dios, y matarte, gloria al Señor Jesús. Yo no entendía que yo estaba muerto. Yo no entendía por qué yo estaba muerto. Mi hermana, yo sí le puedo decir, gloria a Dios, que mi esposa, gloria a Dios, yo morí. Dios me mató para ir al cielo y ir al infierno. Y mi esposa no se dio cuenta, y yo tampoco entendía. Y cuando el ángel me decía que me iba a mostrar mi vida, gloria a Dios, ahí yo me detuve un momento y yo dije, bueno, pues yo no tengo nada que me muestre, gloria a Dios. Y ahí fue que yo comencé a despertar, gloria a Dios, porque ahí el ángel fue que me dijo, recuérdate la palabra que tú dijiste, que tú aborreces.
Y en ese tiempo yo tenía tragado a pastores y evangelistas por ser hipócrita, por ser falso y por ser, gloria a Dios, como son en la tierra, gloria al Señor Jesús. Que vienen hablando mentiras, gloria a Dios. Dicen que te aman, pero no te aman, gloria al Señor Jesús. Dicen que, gloria a Dios, los que están contigo, pero los primeros son los que se salen corriendo. Y salen corriendo en tu lucha y de tu dificultad son ellos, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Y el ángel me decía, gloria a Dios, tú ves esto que tú estás viendo, gloria al Señor Jesús. Como tú estás poniendo los ojos en lo que tú estás viendo, gloria a Dios, así debes de poner tú los ojos en Jesús, gloria a Dios, que te trajo a este lugar. Él fue el que te libertó y que te vas a sanar y que te va a capacitar y te va a preparar. No en el hombre, gloria a Dios. No en la persona que tú estás viendo a tu alrededor. Yo me recuerdo como ahora, gloria a Dios, que a mí me invitaban a predicar y yo no predicaba. Gloria a Dios. No, gloria al Señor Jesús, no quería predicar, era simplemente por el hecho, porque mi Señor me mandó un tiempo a predicar, gloria a Dios. Después que las puertas se me estaban abriendo, gloria a Dios, Dios me mandó a rapar la cabeza. Y era un mensaje con la cabeza rapada en diferentes lugares. Primero me mandó al cartel de Sánchez, gloria a Dios. Me mandó con aquel lugar, yo voy a decir, gloria al Señor Jesús. Y después de ahí Dios me iba a llevar a diferentes lugares. Pero no fui al cartel de Sánchez, no fui a par de iglesia que ya comenzaron los levantamientos y la gente a hablar mal por mi forma de prédica y por lo que yo estaba hablando de Dios y porque estaba con mi cabeza rapada, me decían monje, me criticaban, me murmuraban, gloria a Dios, y no sabiendo que todo eso me estaba haciendo daño y me estaba matando, gloria al Señor Jesús. Y cuando me le decían a mi pastora en ese entonces, que era María Esther, gloria a Dios, le decían que me invitara a predicar y mi María Esther me decía, mira, para que vaya a predicarle fulano. Y yo decía, para que yo vaya a predicarle fulano, no es hipócrita, ese hijo del diablo, gloria al Señor Jesús. Pero yo lo decía, gloria al Señor Jesús, porque yo estaba lleno de ira, yo estaba lleno de odio, gloria a Dios, por sus comportamientos hacia mí. Sí. Pero la Biblia dice, gloria a Dios, que nosotros no podemos pagar mal por mal. No. Al que no hace mal, tengamos que pagar por bien. Amén. Aquello que, gloria al Señor Jesús, que nos maldice, nosotros debemos de bendecirlo, gloria al Señor Jesús. Pero en ese tiempo, gloria al Señor, yo no lo entendía así. ¿Por qué? Porque en ese tiempo yo estaba dejándome ya entremecer en mis sentimientos y mi subconsciente, gloria a Dios, de mi alma, de mi corazón y de mi mente, gloria al Señor Jesús, del enemigo. Yo le estaba dando lugar al enemigo en mi corazón. Gloria al Señor Jesús. Y de vez de yo de sentarme a hablar con mi pastora, yo simplemente lo que agarraba y oraba y decía, gloria al Señor Jesús. Mira esta, gloria al Señor Jesús, que vayan de fulano, gloria a Dios, ella no sabiendo, gloria al Señor Jesús, que fulano es así, así, es tan tal que la confronté una vez y le dije a ella, que dice la Biblia que no nos podemos sentar en silla de carnecedores, gloria al Señor Jesús, que no podemos sentarnos, gloria al Señor, porque somos partícipes, gloria a Dios, con esa persona. Pero da el caso, gloria a Dios, que Dios aquella vez me mató y me llevó a aquel lugar, gloria a Dios, para que entendiera que si seguía caminando bajo ese espíritu y bajo esa influencia, tragándome a mi hermanito y no amándolo, gloria a Dios, el lugar que yo iba a ir a detener era el infierno, amén, no al cielo, gloria a Dios. Amén, amén. Porque yo pensaba, gloria a Dios, que yo tenía mi lugar preparado, gloria a Dios, en el cielo. Pero no, amén, no me estaba dando cuenta que yo estaba caminando más, iba caminando directamente al infierno era. Porque cuando tú tienes un hermano tragado y tú tienes, gloria a Dios, una rencilla con tu hermano, gloria al Señor Jesús, la estás teniendo con Dios. Amén. Porque si tú amas a Dios, ama a tu hermano. Y si tú amas a tu hermano, ama a Dios también, amén, gloria al Señor Jesús. Y cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, somos nuevas criaturas, gloria al Señor Jesús. Y todas las cosas son hechas nuevas, gloria al Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios que Él, gloria a Dios, borra nuestros pecados y nuestras rebeliones y no se acuerda jamás, gloria a Dios. Así debe ser cristiano en la tierra, gloria al Señor Jesús. Borrar, gloria a Dios, en que tú me hagas el daño, en que tú te levantes contra mí. Gloria a Dios, tengo que orar por ti primeramente, gloria a Dios. Así es. Y dejar, gloria a Dios, que Dios te liberte. Y después que Dios te liberte, ir a darte un abrazo y darte un beso y decirte, hermanita, te amo, gloria al Señor Jesús. Y no comenzar, gloria a Dios, terminar de matarte. Tú me dices, yo te digo, gloria a Dios. Y también, gloria a Dios, de estar dándole lugar al enemigo, gloria al Señor Jesús. Aleluya, así es. ¿Por qué? Porque Dios no es lo que quiere, gloria al Señor Jesús.
Pero da el caso que cuando el ángel me dijo a mí, gloria a Dios, ya es tiempo de irme, gloria al Señor Jesús, ahí es que viene lo fuerte. El ángel me dice, ya es tiempo de irme. Y cuando él me dijo, ¿cómo que ya es tiempo de irme? Gloria a Dios. Y me volteo y le digo, pero tú me sacaste de mi casa, tú tienes que llevarme. Gloria al Señor Jesús. Me dice, no, ahora tú tienes que irte tú. Este lugar que es que te corresponde. Si los libros hoy fueron abiertos, los libros de la vida, este lugar que te corresponde. Y este lugar que es de tú como moral, gloria al Señor Jesús. Da el caso que cuando el ángel dice esto, gloria a Dios, que yo me volteo, ya la luz que me estaba cubriendo no me cubría, gloria al Señor Jesús. El ángel que estaba hablando conmigo ya no me estaba hablando, yo estaba solo, gloria a Dios. Pero da el caso, gloria al Señor Jesús, que las personas que me estaban diciendo que la ayudara, ya no querían que la ayudara, lo que querían era matarme, gloria al Señor Jesús. Las personas que se estaban comiendo su carne, ya no querían comerse su carne, sino mi carne, gloria al Señor Jesús. Las personas que se estaban traspasando con cuchillo y con lanza, ya no se estaban traspasando, sino querían matarme. Gloria a Dios, cuando yo salgo corriendo, gloria a Dios, y salgo caminando, gloria al Señor Jesús, de que pues, por no dejarme, gloria al Señor Jesús, herir por esta persona, yo me cargo con un despeñadero, gloria a Dios. Y cuando me cargo, que yo creo que ya estoy bien, gloria al Señor Jesús, me agarran un grupo de personas, gloria al Señor Jesús, de almas, gloria a Dios, que estaban en el infierno, gloria al Señor, y me toman, gloria a Dios. Y cuando me toman, gloria a Dios, yo veo personas, gloria a Dios, en mi dolor y mi sufrimiento que estaba teniendo en ese momento, gloria a Dios, porque estaba siendo azotado en el infierno. Yo veía personas, gloria a Dios, como de mi empeñadero donde yo caí, gloria a Dios. Yo veía personas como iban cayendo por segundo, gloria a Dios. Parecían flechas, gloria a Dios, antorchas cayendo en el infierno en el momento, gloria al Señor Jesús. Y yo nada más le dije, Señor, ¿y qué es esto que tú me estás mostrando, gloria al Señor Jesús? Y entendí en mí mismo, gloria a Dios, como yo caí, estaban cayendo mucho, gloria a Dios, en el infierno en ese momento, gloria al Señor Jesús. Gracias. Y cuando yo le digo, Señor, sácame de aquí, gloria a Dios, el Señor no me respondió, gloria a Dios. Y cuando yo veo, gloria a Dios, que me están comiendo mi carne, que yo estoy siendo golpeado, estoy siendo, gloria a Dios, maltratado, gloria al Señor Jesús, que ya yo veo, gloria a Dios, que no, mi cuerpo, gloria a Dios, está siendo descuartizado en aquel lugar, gloria al Señor Jesús. Porque le digo, mis hermanos, gloria a Dios, yo fui, gloria al Señor Jesús, en aquel lugar, gloria a Dios, cuando fui azotado, gloria a Dios. El azotamiento, gloria a Dios, que debí de pasarlo en la tierra, lo estaba recibiendo allí, gloria a Dios. ¿Cómo así, varón, gloria al Señor Jesús? A veces nosotros no queremos hacerle frente a la prueba que nos viene, gloria a Dios. Y a veces las pruebas que nos vienen, gloria a Dios, son bendiciones y nos pueden llevar a mejor camino y a mejor paso, gloria a Dios. Y nosotros no le damos, gloria a Dios, frente a las pruebas que nos vengan, gloria a Dios, y a las dificultades, y a tampoco, gloria al Señor Jesús, a las tormentas que puedan levantarse. Si nosotros somos algo plantado, gloria a Dios, por Jesucristo, y somos personas, gloria a Dios, capacitadas, gloria al Señor, y sembrada con buen simiente, gloria al Señor Jesús, nosotros debemos aguantar todo viento que venga a nuestra vida, gloria a Dios. Pero ¿qué acontece, gloria a Dios? Cuando yo estoy aquí siendo maltratado, estoy viendo aquí, gloria a Dios, siendo golpeado, gloria a Dios, y le digo, Señor, dame otra oportunidad, perdóname, Señor Jesús. Mira, Señor, no me dejes quedarme aquí, gloria al Señor Jesús. Y cuando yo veo, gloria a Dios, que de un momento a otro, gloria al Señor Jesús, mi cuerpo que ya estaba siendo descuartizado, gloria a Dios, que yo no sé cómo era que yo lo veía, gloria a Dios, porque ya mis miembros, gloria a Dios, estaban, gloria a Dios, por diferentes lugares, gloria a Dios, no sé cómo era que yo tenía vida, gloria al Señor Jesús, gloria a Dios, que mi cuerpo se restauró, gloria a Dios, de un momento a otro, gloria a Dios, desperté en mi cama, gloria a Dios, y cuando desperté en mi cama, gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús, desperté diciéndome, diciendo esta palabra, gloria al Señor Jesús, ayúdame Jehová, ayúdame Jehová, ayúdame Jehová, perdóname Jehová, y pidiéndole al Señor Jesús. Y cuando yo comencé a gritarle al Señor, y mi esposa se levantó, y cuando se levantó me dijo mi esposa, ¿qué es lo que me pasa? Yo tenía un choque de nervios. Cuando tenía un choque de nervios, mi esposa me decía, ¿qué es lo que me pasa? Yo le llamaba y le decía, amor, dame agua, que me estoy quemando. Amor, dame agua, que tengo sed, dame agua. Y comencé, gloria a Dios, de un momento a otro, gloria a Dios, cogí para el baño. En el baño de mi casa había un tanque adentro, gloria a Dios, y comencé a echarme agua, gloria al Señor Jesús, porque me sentía que me estaba quemando. Mi esposa me pasó
un cubo de agua, gloria a Dios, me la bebí toda y tenía la misma sed, gloria a Dios. Le puedo decir, gloria a Dios, que yo ese día me bañé, no sé si fue 4 o 5 veces, gloria a Dios, pero todavía como a los 15 días tenía el mismo bajo, gloria a Dios, que yo estaba sintiendo, gloria a Dios, de aquellas personas que estaban en el infierno y yo pensaba que lo tenía en mi cuerpo, gloria al Señor Jesús. Sí le digo, mis hermanos, gloria a Dios, que el infierno es real. Amén. Y por eso comencé a leer, gloria a Dios, esta lectura que dice, gloria al Señor Jesús, salvo por misericordia. Amén. Porque yo no era digno, gloria a Dios, de estar aquí, de estar testificando, pero Dios le plació. Amén. Dios le plació salvarme nuevamente, porque si Él le había querido, me había dejado en aquel lugar. Y me había dejado, gloria a Dios. Quizá yo no había tenido otra oportunidad de estar en este lugar y a lo mucho que yo he ido. Así es. Quizás no he tenido la oportunidad de poner la mano a muchas personas que han sido sanadas a través de mi mano, gloria a Dios, y a través de mi mano para vaso, gloria a Dios, pero no porque yo tenga el poder. Sí le digo algo, mi hermano, en Cristo Jesús. Tenga cuenta cómo usted camina y revísese. Amén. Gloria a Dios. A ver si usted está caminando 100% bien, porque la mínima cosa Dios la está notando. La mínima cosa, gloria a Dios, Dios la está observando. Porque muchos de nosotros creemos que estamos preparados para ir al cielo, pero no todos estamos preparados para ir a aquel lugar. Muchos de nosotros creemos que tengamos la corona de la vida ganada, gloria al Señor Jesús, pero no lo estamos, gloria a Dios, revisando, gloria a Dios, si estamos bien a nuestro alrededor. Amén, así es. Yo no sé qué es lo que está pasando, gloria a Dios, que nosotros, el ser humano, queremos, gloria a Dios, estar bien con Dios. Gloria al Señor Jesús, pero no queremos estar bien con Él, hermano. Amén, así es. Yo no sé qué es lo que está pasando, que en la tierra y en el cielo todo el mundo son uno, y en la tierra todo el mundo es más, cada quien para su lado. Gloria a Dios. Donde dice la Biblia, yo allí vi los santos todos reunidos, gloria a Dios, y estaban alabando solamente a uno, y un mismo compás, y un mismo sentir, y con una misma enseñanza, gloria a Dios, no hay poca enseñanza, no, para que no vayan a interpretar doctrina, sino, gloria a Dios, un mismo parecer, gloria a Dios. Bendito. Gloria al Señor Jesús. Entonces, cada día más nosotros debemos de poner los ojos en Jesús, no en el hombre. Porque si yo le sigo poniendo los ojos en el hombre, gloria a Dios, quizá Dios me había matado hace rato. Amén. O yo había estuviera en el mundo haciendo cuantas atrocidades, gloria a Dios, que hace el hombre. Porque muchos dicen que creen en Dios, pero no se están dando cuenta que ellos están creyendo en Dios ficticio. El que verdaderamente cree en Dios y conoce a Dios, le sirve a Dios. Amén, así es. El que conoce a Dios, hace la voluntad de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Tú sabes por qué Dios le sustituyó a Saúl y ungió a David? Por su desobediencia. Amén, amén. Vale más la obediencia que el sacrificio. Y hoy en día que nosotros estamos haciendo más sacrificio que ser obedientes. Sí, así es. Hay mucho, gloria a Dios, de nosotros que somos cristianos y que me perdonen, gloria a Dios, muchos que me están escuchando. Gloria a Dios. Que fueron ungidos, gloria a Dios. Y ya su aceite se le ha acabado y su aceite, gloria a Dios, será pasado a otro, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Cómo así? Gloria al Señor Jesús. Cuando tú no eres obediente, gloria a Dios, te pasa como Saúl. Saúl fue ungido, gloria a Dios, fue ungido con aceite. Por el aceite, gloria a Dios, de David, de Saúl, gloria al Señor Jesús, caducó. Amén. Y Dios tuvo que coger otro, gloria a Dios, que fuera obediente y unir a otro, gloria a Dios. Así mismo sucede, gloria a Dios, cuando Dios te manda y te envía, gloria a Dios. Si tú no vas, olvídate que si tú no fuiste y al tiempo de Dios, Dios va a enviar a otro. Porque tu tiempo caducó, gloria al Señor Jesús. Aquí nosotros somos muchachos demandados y siervos, gloria a Dios, para honra y honra del Padre. Porque no en vano murió Cristo Jesús. Dios lo dijo muy claro. Dios no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Y todo pecado trae su consecuencia. Así es. Así es. Y la paga del pecado es muerte. Dios dijo muy claro, también en Isaías, verso 60, dándole una palabra de aliento a sus hijos. Gloria a Y Dios. le dijo, levántate y resplandece, que ha venido tu luz. Sí. Y la mano de Jehová ha descendido sobre ti. Pero muchos de nosotros debemos de levantarnos, nos caemos. Y la mano de Dios estando ahí con nosotros, gloria a Dios,
y levantarnos, porque Dios está simplemente esperando un momento y una, ¿cómo le explico? Sino un momento, gloria a Dios, y que tú pongas un chin de tu esfuerzo para levantarse, para Él tenderte. Porque Así dice es. que la mano de Jehová ha descendido sobre ti. Amén. Así Y te dice, levántate. En pocas palabras, levántate, porque la mano mía está contigo. Y Gloria a Dios. así mismo sucede, gloria al Señor Jesús, como mucho. Hoy en día Dios le dice, en Apocalipsis lo dice, Apocalipsis 3:20, gloria a Dios, que aquí, gloria a Dios, Él toca la puerta y llama. Santo, aleluya, así es. Y si abre su puerta y entra, muchos están esperando que parece que Jesucristo entre. Amén. Pero Él no te está diciendo que Él toca la puerta. Y cuando tú escuches el mensaje, lo que tú tienes que abrir la puerta de tu corazón. Así es. Es la puerta de tu corazón para darle lugar a Dios. Amén. Para Amén. que Él entre y edifique y capacite, gloria a Dios, esa morada, gloria al Señor Jesús. Amén. Él lo dice, gloria al Señor Jesús. Como Él vive diciendo, gloria a Dios. Bendito sea. En el libro de Romanos, gloria a Dios. Bendecido sea el nombre de Cristo, gloria a Dios. Que fuimos escogidos, gloria a Dios. Fuimos, gloria al Señor Jesús. Fuimos escogidos, gloria a Dios, y Dios mostró su amor. Aún nosotros siendo enemigos, gloria a Dios. Lo podemos hallar en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8, 9, por delante y 10, por ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él mostró su amor, gloria a Dios. Y aún Él mostrando su amor, nos limpió, gloria a Dios, nos hizo herederos, gloria a Dios. Y Amén. aún Él sabiendo que nosotros éramos enemigos de Él, gloria a Dios, Él estuvo con nosotros y siempre estará con nosotros. Porque Amén. Dios es fiel, Dios siempre va a estar con el hombre, pero el hombre nunca está dispuesto para estar con Dios. Yo no sé qué es lo que está pasando Amén, hoy en día con nosotros. Pero hoy en día nosotros queremos que Dios nos use, pero nosotros no estamos dejando que Dios obedezca a Dios. Amén. Queremos la unción, gloria a Dios, pero no queremos al que tiene la unción. No. Gloria a Dios, queremos llegar lejos, pero con la única forma que tú llegas lejos, Dios no pide mucho, simplemente ser obediente, ser fiel y tener amor. Y el que no tiene amor no tiene nada, porque el mayor de todo es el amor. Si usted tiene amor, usted es fiel. Y si usted tiene amor, usted es obediente. Amén. ¿Entiende? Y el que tiene amor, gloria a Dios, es una persona sumisa y es una persona, gloria al Señor, que siempre, por más que vea lo que vea, gloria a Dios. Por eso cuando mi esposa me dice siempre que a mí vienen adversidad y viene el levantamiento y yo me le río. Y yo le dije, lo que pasa es que yo he aprendido que al diablo se le da una galleta sin mano cuando tú te le ríes, cuando él quiere ponerte opresión y quiere atacarte por la mala debilidad tuya. Sí, así es. Antes yo era muy atacado, gloria a Dios, a través del espíritu de la silla de las mujeres. Y Amén. después que yo, por más que yo le corría, gloria a Dios, más se me acercaba. Gloria a Dios. Y en un sueño y una revelación que Dios me mostraba, gloria a Dios, yo veía ese espíritu, gloria a Dios, de Medusa, gloria a Dios, cómo me perseguía y me quería, gloria a Dios, agarrar toda esa culebra y chuparme, gloria a Dios. Gloria a Dios, así es. Y me tratan, hasta que yo no le hice frente y le corté la cabeza y me Amén. llevé la cabeza, gloria a Dios, nunca, no dejó ese espíritu de correrme. ¿No? Y Sí. tú sabes qué me dijo ese espíritu, porque después que yo hice eso hubo una revolución espiritual. ¿Tú sabes qué me dijo ese espíritu? Aún al infierno tú te metes, aún en el infierno nosotros te conocemos. Amén. La batalla. Porque cuando yo me llevé la cabeza de ese espíritu, gloria a Dios, en esa revelación, yo tuve miedo y me escondí y me metí cuerpo arriba, me eché cuerpo de más personas que estaban peleando en la batalla, que habían caído, gloria al Señor Jesús. Dije, para que no me vieran, gloria al Señor Jesús. Cuando yo me eché ese cuerpo, gloria a Dios, ellos levantaban el cuerpo y me buscaban donde yo estaba y me decían, aún tú te escondes en el infierno te conocemos. Así es. Y yo le dije, y yo le contestaba a ese espíritu, gloria a Dios, si en el infierno yo me escondo, en el infierno tú me conoces, entonces procuraré esconderme en la gracia de Dios en el cielo. Amén. Y ahí no tuvieron nada que decir. ¿Por qué? Porque el lugar de ellos es el infierno. Sí, sí. Por el cielo ellos jamás lo van a poder pisar. Gloria a Dios. Porque allí la van a pisar los santos. Amén. Por eso fue que en el testimonio que acabé de dar, yo no tuve potestad nunca de hablar.
simplemente de mirar y no tuve potestad de caminar todo, simplemente lugar específico. En pocas palabras, la antesala de donde los santos van a estar. Gloria a Dios. En pocas palabras. Porque si hubiese sido así, yo hubiera estado junto con aquellos que estaban delante de aquella luz, hubiera estado adorándolo, pero yo no podía ir donde yo estaba. Amén. Porque ya ese no era el tiempo de yo estar allá. Así es. Y yo todavía estaba en pecado. Así es. Gloria a Dios. Porque aún yo tenía rencilla en mi Bendito corazón y tenía maldad. Gloria al Señor Jesús. Y la rencilla es una cosa de la que destruye más a la persona. Amén. Allí, gloria a Dios, le digo a ustedes, mujeres, si la gente supiera lo que era murmuración, no lo hicieran. Si la gente supiera lo que era crítica, no lo hicieran. Amén. Porque allí yo veía personas, hermanas, como eran trapasar a su lengua por hablar mentiras. Sí. Bendito sea Dios. Entonces nosotros cada día más debemos de prepararnos. Señor, no hay Dios. Para terminar, voy a terminar con una lectura que está en el libro de los Proverbios. Amén. Gloria a Que Dios. siempre me gusta leerla antes de... Aleluya. Porque esta palabra, solamente aquellos que reciben la enseñanza la van a recibir, la van a escuchar. Amén. Gloria a Dios, y la van a hacer ellos. Proverbio. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Gloria a Dios. Dice ese versículo, para terminar. Dice así: bajo comunión Padre, Hijo y Espíritu Santo. Proverbios 1, 7. Gloria a Dios. Dice, gloria al Señor Jesús, el principio de la sabiduría es temor a Jehová. Amén. El principio de la sabiduría es temor a Jehová. En pocas palabras, si el hombre tiene sabiduría y el hombre de verdaderamente tiene principio, tiene que temer a Jehová. Santo. Dice más adelante, gloria a Dios, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Santo. Gloria a Dios. En pocas palabras, la sabiduría, gloria a Dios, tiene que ir acompañada con la enseñanza. Y si usted no recibe enseñanza, usted nunca va a tener sabiduría. Es igualito como dice Dios, como Dios lo dijo, gloria a Dios. Que aquel, gloria a Dios, que trabaja, gloria al Señor Jesús, haciendo obra, gloria a Dios. La obra sin fe es muerte. Pero más aquel, gloria a Dios, que no tiene fe y hace obra, gloria a Dios, también es muerte. Porque hay mucha gente que están haciendo obra, gloria a Dios, pero no tienen fe en Dios. Nada más dicen, yo creo como la gallina, pero no creen precisamente, gloria a Dios, en verdaderamente en lo que Dios envía, gloria a Dios, en su casa. Santo. Gloria a Dios. Entonces tú tienes que recibir la enseñanza para que tengas sabiduría, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Porque el temor de Dios comienza a través de la sabiduría y el principio comienza a través del temor. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Ya usted sabe, mi hermano. Amén. Proverbios 7, Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si usted no le teme a Jehová, olvídese. Que nada vale. Gloria al Señor Jesús. Así Jehová fue el Padre que dio el Hijo para cada uno de nosotros. Nosotros hoy en día predicando la palabra, gloria a Dios, y fuéramos hechos, gloria a Dios, porque Él dice que Él es abogado, gloria a Dios, delante del Padre. Amén. Y si tú no le crees al Hijo, tampoco le crees al Padre. Así es. Gloria a Dios, porque eso lo dijo muy claro a Felipe. Durante tanto tiempo en el medio de ustedes, gloria a Dios, y aún no me conocen. Sí. Gloria a Dios. Cada día más hay que amar a esos tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son los que nos guían y nos den la vida y la potestad. Que Dios le bendiga. Y Dios le Amén. guarde. Amén. Aquí a mí no me ha Amén. ayudado. Gloria al Pero Señor. qué bueno es Dios, qué bueno que Dios bendiga a nuestro hermano Reinaldo por ese poderoso testimonio y por esa palabra que él nos ha traído en esta tarde. Aquí en Martes de Testimonio con la sierva del Señor Noemí Acevedo. Que Dios te bendiga, varón. Y mientras testificaba me acordé